Bueno, hoy vamos a seguir con el pensamiento romántico argentino, la generación del 37. Nos vamos a enfocar hoy en Sarmiento y más particularmente en el Facundo de Sarmiento. Como saben, es un texto clave para la historia del pensamiento argentino y latinoamericano. Probablemente la obra más importante que se escribió en América Latina hasta el modernismo, por lo menos hasta 1880, ¿no? Y además es un libro que ha tenido una repercusión enorme, ha dado lugar a infinidad de reinterpretaciones y relecturas, ¿no? Y además todas siempre muy controvertidas, ¿no? Justo estaba viendo hace unos días un video de Felipe Piña sobre Sarmiento y la verdad que empieza muy bien, ¿no? Empieza diciendo que él, bueno, justamente por este carácter controvertido de la obra esta, Facundo, y la figura de Sarmiento en general, él no se va a preocupar por analizar como normalmente se le suele demandar, ¿no? Si Sarmiento fue bueno o malo, ¿no? Dice que eso es irrelevante en el fondo y que solo expresaría la propia subjetividad, que es bueno o malo significa que a mí me gusta o que a mí no me gusta, ¿no? Y eso, bueno, no tiene lugar para un historiador, ¿no? Pero en realidad empieza muy bien y después cómo resuelve esto. Termina diciendo, bueno, que en realidad fue un poco bueno y un poco malo, que a veces fue bueno y a veces malo, tuvo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero, claro, decir que es un poco bueno y un poco malo no es menos subjetivo que decir que fue todo bueno, todo malo. Vamos a decir que a veces coincide conmigo y a veces no coincide con lo que yo pienso, ¿no? Bueno, esto tiene que ver en parte la presión de que él se dirige a un público no especializado y que en el fondo lo que busca es esto, ¿no? Él simplemente trata de poner cierto tinte de ecuanimidad en su análisis, pero en el fondo no rompe con esta idea de que si era bueno o malo, que sea un poco bueno y un poco malo no cambia demasiado la cosa, ¿no? Pero bueno, más allá de las demandas del público hay como cierta imposibilidad inherente de tratar de plantearse otras preguntas. ¿Qué otra cosa se le puede preguntar a Sarmiento? Si fue bueno o malo, si estuvo a favor de los gauchos o en contra de los gauchos. Bueno, esto que le pasa a Piña en realidad no es muy distinto a lo que le pasa a la mayoría de los historiadores de ideas, ¿no? Estas antinomias entre iluminismo, historicismo, liberalismo, republicanismo, en el caso de Botana, para Botana Alberdi era liberal y Sarmiento era republicano, ¿no? Primero porque estas antinomias suelen estar cargadas valorativamente siempre, pero aún en el caso de que no lo estén, sigue siendo una grilla binaria muy simplista y que pierde de vista realmente el sentido profundo de estos textos. Bueno, lo que vamos a ver es, nuevamente, como tratamos de hacer con Alberdi, ¿qué otras cosas se le pueden preguntar a Sarmiento más allá de estas grillas antinómicas tradicionales? Si era liberal o republicano, si era historicista o iluminista, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez cuando discutí esto con Botana, él lo que me decía era que lo que me replicó, que esas antinomias están en el propio Sarmiento, ¿no? Lo que es cierto, efectivamente, ¿no? Porque forman parte integral del lenguaje de sus tiempos. El problema es que no podemos quedarnos allá, ¿no? Replicar los propios, tomar del propio autor del marco para su misma interpretación. Porque justamente lo que vamos a ver que
resulta interesante de Sarmiento cómo él se va a problematizar a su vez esas antinomias, ¿no? Y que además esos son fenómenos no muy comunes. Es justamente eso lo que hace de esta obra, donde se encuentra aquello que hace de esta obra una obra sumamente excepcional, ¿no? En el momento en que logra empezar a apartarse y problematizar esa grilla binaria, ¿no? Esas mismas antinomias de las que él mismo partía, ¿no? Y bueno, acá les quisiera, aprovecho para contarles una historia que cuenta Albert Hirschman, que creo que es muy pertinente en este caso, ¿no? Hirschman cuenta la historia de un rabino judío de Cracovia, ¿no? Este rabino un día se despierta y dice que tuvo una visión, ¿no? Que vio al rabino de Varsovia que había muerto. Bueno, y todos quedaron impresionados, ¿no? Por los poderes visionarios de este rabino, ¿no? Bueno, y al poco tiempo una delegación de judíos de Cracovia viaja a Varsovia y descubre que el rabino de Varsovia no estaba muy bien de salud, pero estaba vivo, no estaba muerto, ¿no? Y cuando vuelven, empiezan a contar al resto de los judíos de Cracovia lo que habían visto. Bueno, empiezan obviamente las murmuraciones contra el rabino, ¿no? Bueno, pero los más fieles seguidores del rabino de Cracovia responden, bueno, puede ser que se haya equivocado en los detalles, pero aún así qué visión la suya, ¿no? Bueno, con esta historia Hirschman quiere ilustrar hasta qué punto nosotros siempre tenemos esa capacidad de adecuar los hechos a nuestros propios marcos, ¿no? A nuestras propias esquemas conceptuales, ¿no? Nosotros siempre podemos dar cuenta de la realidad. En el caso de los judíos de Cracovia podían perfectamente decir, bueno, está bien, no vio lo que sucedió, pero vio lo que va a suceder, aún más impresionante, ¿no? Y efectivamente, en algún momento iba a morir el rabino de Varsovia, ¿no? Siempre uno puede adecuar la realidad, y uno siempre puede entender la realidad, interpretar la realidad. Y sin embargo, bueno, es cierto que en algún momento algo empieza a hacer ruido y empieza en algunos momentos sumamente excepcionales, que normalmente denota profundas crisis históricas, conceptuales, los objetos empiezan a experimentar esa situación compleja de que hay algo acá que no termina de encajar dentro de nuestros propios presupuestos, ¿no? Que de alguna forma escapan a los modos que nosotros tenemos normalmente de dar sentido a la realidad, ¿no? Bueno, esto es lo que creo yo que ilustra este texto, Facundo, y es lo que voy a tratar de demostrar ahora. Tratar de mostrar por qué es así para mí, ¿no? Bueno, el punto es esto, que cuando entra en crisis un determinado armazón, estructura conceptual, no quiere decir que así surge un lenguaje nuevo, porque si fuera así tan sencillo, bueno, no me sirve este lenguaje y reinvento otro, como piensa Skinner, ¿no? Creo nuevas categorías, o como dice un Botán y los historiadores de ideas, bueno, el historicismo no me sirve, vuelvo al iluminismo, sería mucho más fácil, pero el problema no es así como funciona la historia intelectual. Y en un sentido, por suerte, porque si hubiera sido posible para Sarmiento hacer eso, cambiar simplemente su lenguaje, volver a otro o crear uno nuevo, nunca habríamos tenido esta obra de Facundo, ¿no? Porque justamente lo que expresa Facundo es eso, como él se va a ver obligado a torsionar, a violentar una matriz conceptual para tratar de dar sentido, para hacer comprensible algo que en principio parece dentro de esos marcos incomprensibles, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora. Hay un marco propio como vimos, del historicismo,
pido acá que recuerden lo que hablamos a la clase anterior, ¿no? Respecto de cuál es el marco, la filosofía más general que subyace a este tipo de pensamiento, ¿no? La filosofía de la historia en particular. José Samón, retomando un poco esta idea, habla para el Facundo, ¿no? Bueno, hablaba una semiologización del mundo, que Sarmiento ve en todos signos que le permiten interpretar la realidad, ¿no? Dar sentido a la realidad. Todo se vuelve en símbolo de algo, ¿no? Y esto tiene, bueno, él dice, no hay mediaciones en esta lectura de lo real, el gesto delata la identidad. Bueno, esto de que el gesto delata la identidad es algo que tiene que ver con lo que ya vimos, ¿se acuerdan? En Hegel, de cómo el ser, el sujeto, el concepto se expresa en sus atributos. En esos años surge la fisionómica de Lavater, ¿no? Con Lavater, que Lavater puede entender la personalidad y la historia de un sujeto por cómo se encuentra plasmada en el rostro, ¿no? El rostro guarda huellas de nuestra propia historia y de nuestra propia biografía, en el fondo, ¿no? El gesto es el modo en que se expresa esa misma realidad y nosotros, a través de la cual nosotros la podemos leer, ¿no? Y de lo que se trata es justamente leer en los signos para entender el sentido último de esa realidad. Por eso Sarmiento empieza diciendo que no hace historia, él lo que hace es esencia histórica, no quiere ser fiel a los hechos, sino entender a partir de los hechos cuáles son esas fuerzas generativas que subyacen por detrás de los hechos, ¿no? Que, como le decía, es el concepto más propiamente historicista romántico, ¿no? Bueno, en el caso de Sarmiento, este régimen de saber más general se va a ver cruzado por un cierto esquema interpretativo, que es el más conocido, el que le va a permitir asignar el lugar que le corresponde a cada hecho o fenómeno dentro de una cierta topología, que son estos dos grandes universos de sentido que son civilización y barbarie, ¿no? Ese es un antagonismo esencial a toda realidad para él, y que son como mundos que orbitan en órbitas extrañas entre sí, pero que se encuentran siempre en constante colisión, ¿no? El espíritu contra la naturaleza, ciudades contra campañas, unitarios contra federales, ¿no? Y ambos expresan estructuras lógicas también diversas, ¿no? Por un lado el orden y la legislación racional, y por el otro lado la anarquía, la arbitrariedad. A un paradigma lineal y dinámico le va a oponer, que es el de la civilización, otro circular y estático, que es el de la barbarie, la naturaleza, ¿no? Y únicamente en el primero para él es posible el progreso, porque en el otro, la barbarie, solo se reproduce indefinidamente el ciclo natural en el estancamiento material, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta posición siempre para este tipo de pensamiento requiere de su síntesis, ¿no? Porque solo ahí hay verdaderamente historia y progreso, ¿no? Bueno, el punto fundamental, sin embargo, es que esta síntesis dentro de este esquema solo se puede producir desde el polo civilizado de la antinomia, porque es el único que posee un principio dinámico inherente. La barbarie no es nada más que la materia inerte, la negación de la historia. La barbarie puede imponer obstáculos al desarrollo de la civilización, pero no puede él mismo nunca constituirse como un principio político, un principio histórico, porque justamente es la negación de la historia y de la política, ¿no? Bueno, y esta es la paradoja que él se propone tratar de entender. ¿Cómo fue que, sin embargo, en el Río de la Plata se da ese proceso de síntesis, pero sin embargo
la síntesis opera desde el polo bárbaro del antinomio y no desde el civilizado. Eso para él representa un fenómeno único. En esto es que él se aparta ya del resto de los miembros de su generación, ¿no? Como vimos, el resto de su generación, digamos, a partir de la derrota va a oscilar, ¿no? O bien esporádicamente volverán a una fe en la caída inminente de Rosas, pero que ya en ese entonces no tenía ningún sustento, o bien en el escepticismo más absoluto y aceptar, bueno, el Río de la Plata está fuera del curso histórico y no forma parte del universo de la civilización, es un mundo sin historia, ¿no? Como eran para ellos el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, para Sarmiento esto no va a ser así, él no se va a conformar con ninguna de estas dos alternativas y va a seguir insistiendo entonces en esto que parece contradictorio, ¿no? Efectivamente, el Río de la Plata forma parte del mundo civilizado y sin embargo ahí las leyes de la historia, las leyes de la civilización no van a funcionar. ¿Cómo puede ocurrir eso, ¿no? Pues y es acá que tenemos que rastrear cómo es que surge esta fórmula en Sarmiento para poder entender cuál es el sentido. Saben que ha sido objeto de infinidad de interpretaciones distintas, pero tenemos que ubicarla en el contexto particular en que aparece en él. Bueno, un comentario al margen. Justo ahora tuve una polémica con Ariel de la Fuente, que en el fondo hace un planteo bastante tonto, ¿no? Dice que como la fórmula civilización y barbarie ya estaba en los años 20 como sinónimo de unitarios y federales, algo que en realidad todos sabemos, ya eso no le inventa Sarmiento, la fórmula venía de antes y había sido usada ya por los unitarios en los años 20, ¿no? Pero eso le da pie para entonces negarle toda originalidad a Sarmiento, que no hizo más que reproducir una fórmula que ya circulaba en la época, ¿no? Pero bueno, el punto es que en Sarmiento esto adquiere un sentido muy particular y preciso, que es lo que hay que entender, ¿no? Y que bueno, en esta discusión absurda se pierde, ¿no? Bueno, el origen de la fórmula de Sarmiento, él va a apelar esta fórmula en los años 40, ya en el exilio chileno, ¿no? En los artículos periodísticos que escribe en Chile es donde aparece por primera vez esta fórmula, ¿no? Y es lo que él intenta demostrar con esta fórmula. Él apela a esta fórmula para tratar de discutir con el resto de los miembros de la generación del 37 que ya estaban escépticos, ya en ese entonces Lavalle había sido derrotado y pensaban que toda la lucha contra Rosas se había ya desmoronado. Y él es el que más resiste a aceptar esta conclusión. Y él lo que trata de demostrar es por qué lo que no se entiende ahí, que esta no es una lucha cualquiera. No es como, por ejemplo, la lucha entre liberales y conservadores en Europa, porque tanto liberales como conservadores en Europa son principios inherentes a la civilización. Por lo tanto, puede ganar uno u otro, que eso no va a afectar en última instancia al curso progresivo de la historia, a la marcha de la civilización. Lo que no entienden ellos es que esto es otra cosa. Acá no están luchando dos principios inherentes a la civilización, sino que en los márgenes de la civilización, donde la civilización se toca con aquello, se bordea con aquello que le es su negación, que es la barbarie, la lucha tiene otro sentido. Acá se trata ya no de una lucha en el interior del mundo civilizado, sino una lucha entre civilización y barbarie. Y que así planteada la lucha, solo cabe el triunfo de la civilización. No hay posibilidad alguna de que triunfen los conservadores, ¿no? Bueno, es eso para él su primer gran descubrimiento, que esta es una lucha
distinta. Por eso él cuando viaja después, en sus viajes relata cuando va a Europa, se reúne en Francia con el secretario de Guizón, ¿no? Pide audiencia, obviamente Guizón no lo recibe, pero su secretario lo recibe y él cuenta en viajes esta imposibilidad de hacerse entender ante el secretario de Guizón. Porque cuando él les dice a Rosa, dice, los conservadores, dicen, no, no, no son conservadores, son otra cosa. La barbarie no logra que entienda que por qué esto no se puede traducir a los términos con que ellos piensan la historia, porque acá estamos frente a algo completamente distinto. Es esta lucha entre civilización y barbarie, ¿no? Bueno, pero el punto es eso, que así planteado para él solo puede triunfar la civilización, pero muy poco después va a empezar a descubrir que efectivamente esto no se va a dar y ahí ya no hay, no va a haber, bueno, como les decía, en enero de 1843, después de la batalla de Arroyo Grande, ahí se pone sitio a Montevideo y ahí tiene finalmente que admitir que eso no va a ocurrir, que paradójicamente se va a terminar dando lo que para él era inconcebible, el triunfo de la barbarie. Y bueno, les voy a leer una cita un poco larga, pero yo creo que ilustra bien, ¿no?, la crisis profunda en el marco de la cual nace finalmente esta obra como Facundo, ¿no? Les leo un par de frases, podría elegir muchas más así, ¿no?, de los artículos periodísticos de Sarmiento en esos años, ¿no? Dice: la catástrofe, luego del sitio de Montevideo, la catástrofe ha sobrevenido al fin, después de haberse hecho esperar por mucho tiempo, después de haber burlado todas las conjeturas, contrariado todas las esperanzas y confundido todos los cálculos. Bueno, y es esto lo que a él lo lleva finalmente a renunciar en ese momento a la ciudadanía argentina. Para él ya la lucha en el Río de la Plata estaba acabada. Dice: los argentinos residentes en Chile, proscriptos de su patria, pierden desde hoy su nacionalidad. Y en otra parte dice: la larga lucha queda terminado, no más sonará en la ancha extensión de la República Argentina el cañón de la discordia de la guerra civil. La oposición no solo ha sido herida de muerte, vencida, aterrada, sino que se le ha cortado la cabeza, ha sido cegada del haz de la tierra, supongo que será de la faz de la tierra, y sembrado de sal el suelo en que antes germinaba. El campo de batalla de las puntas del Arroyo Grande ha sido el tribunal en que, en última apelación, ha fallado el severo destino de este litigio terrible entre civilización y barbarie, entre la libertad y la esclavitud, entre las formas constitucionales y el poder absoluto. Aparentemente, bueno, la historia ha emitido su juicio y contra eso no tiene sentido ponerle las especulaciones lógicas tomadas de la propia cabeza de uno, ¿no? Dice: va a erigirse, surge ahí una época para él, ya una era nueva, ¿no? Dice: va a erigirse en la República Argentina un poder extraño, siniestro, contrario a todas las ideas recibidas, algo que para él no tiene... un fenómeno totalmente inaudito, que las categorías de la civilización no tienen un concepto con el cual definirlo, ¿no? Bueno, producido esta suerte de gran quiebra cosmológica, ya no solo política para él, esta gran crisis conceptual que se abra, ¿no? Bueno, de lo que se trata entonces es para él tratar de entender qué es lo que pasó. Bueno, y es así que empieza esta obra Facundo, ¿no?, con esa gran frase tan potente que dice, ¿no?: sombra terrible, Facundo, vengo a evocarte, ¿no? Cuando, bueno,
cuál es el dilema de la Esfinge. Facundo es el que contendría la clave para descifrar ese gran enigma. ¿Mm? Bueno, es acá que vamos a empezar a ver cuál es el método de argumentación de esta obra de Facundo, que es lo que voy a llamar, ¿no? Y lo vamos a ir viendo con más detalle, lo que yo llamo un método oblicuo, ¿no? Que para explicar a Rosas, Sarmiento dice que sin embargo hay que estudiar a Quiroga. ¿Por qué hay que estudiar a Quiroga? Porque para él es en Quiroga que se encuentra expresado lo más propio de esta vida argentina, ¿no? De esta sociabilidad argentina, ¿no? Dice, expresión fiel de una manera de ser, de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos, ¿no? Este caudillo es en quien se van a reunir de alguna forma todos aquellos elementos que constituyen esta sociedad, la sociedad de las campañas en el Río de la Plata, ¿no? Dice, Quiroga es el carácter original del género humano, ¿no? Y por eso es, digamos, el desierto mismo que ha cobrado vida, y por eso en ese sentido es el arquetipo del héroe romántico, ¿no? Aquel en quien en su biografía se condensa todo el drama de la historia en un momento particular, ¿no? Bueno, las biografías en ese periodo era la idea del grande hombre que concentra en sí todo el sentido de una época, ¿no? Y Quiroga va a hacer un poco eso en su biografía, a partir de su biografía se puede reconstruir todo el drama de la historia argentina contemporánea para él, ¿no? Y él es de alguna forma la síntesis de ese conjunto de personajes de la campaña que él describe ahí, ¿no? En un estilo típicamente romántico, de esa capacidad de los hombres de la campaña de adaptarse a su medio y crear en lo que él llama poderes sobrenaturales, como el rastreador, el gaucho malo, este rastreador que puede distinguir a partir de una pisada, puede descifrar cuál era el peso del caballo, a dónde se dirigía, quién lo montaba, todo, ¿no? Era esas habilidades, como él dice, sobrenaturales, ¿no? Que desarrollan en ese medio. Ahora la pregunta que se plantea es si un caudillo bárbaro puede ser un grande hombre en el sentido, digamos, para Hegel era Napoleón, pero un caudillo bárbaro puede ser un grande hombre. Bueno, Anderson Inver, que fue uno de los lectores más agudos de la obra de Sarmiento, dice, para Sarmiento un caudillo no es un grande hombre, solo los creadores lo son, sino un tipo, una figura, una manifestación que refleja pasivamente el entorno. Y efectivamente es así, ¿no? Para Sarmiento, Facundo es una mera figura que desarrolla esta capacidad para mimetizarse, adaptarse a su entorno, pero no es una figura creativa, ¿no? Pero justamente esa la paradoja que él se propone analizar. Cómo esto que es un puro principio inerte, la pura materia, como es la naturaleza, cobra un sentido político en determinadas circunstancias, en condiciones muy particulares, ¿no? Cómo se convierte efectivamente en un grande hombre, ¿no? Que es lo que dice Luis, toda la vida pública de Quiroga me parece resumida en esos datos. Veo en ellos el grande hombre, el hombre de genio a su pesar sin saberlo él, el César, el Tamerlán, el Mahoma. Bueno, la clave entonces, el núcleo acá es comprender cómo es que este individuo presocial se introduce propiamente en el ámbito histórico-social, que es el de la civilización, ¿no? Este es el núcleo que intenta acá
comprender, desarrollar, explicarnos Sarmiento en este libro, ¿no? Bueno, y para entender cómo es que ocurre esto tenemos que ir al otro polo, ¿no? De la antinomia, que es la ciudad civilizada, ¿no? Que va a encontrar su expresión más acabada en Buenos Aires. Y él dice, bueno, hay algo de la geografía particular del Río de la Plata, que es que todas las vías navegables confluyen sobre el puerto de Buenos Aires y que eso determina esta peculiaridad geográfica, nos va a disponer inevitablemente a constituciones, formas constitucionales de tipo unitaria, ¿no? Dice, la Argentina es una e indivisible, ¿no? Ahora bien, la ciudad, como todo fenómeno de la realidad, encierra dentro de sí el germen del antagonismo, el cual espera siempre alguna convulsión para manifestarse. Es lo que va a ocurrir en el Río de la Plata tras la independencia, ¿no? Tras la independencia van a surgir dos partidos, dice él, uno revolucionario y uno conservador, y él lo llama el momento decisivo, porque es a partir de esta lucha entre estos dos principios, el partido revolucionario y conservador, que se va a terminar filtrando, dice él, un tercer elemento extraño y hostil que va a terminar sometiéndolo. Eso es lo que ocurre, ese es el mecanismo que se va a reproducir en todas las ciudades, tanto en la capital como en Buenos Aires, como en todas las capitales de provincia. En todas las ciudades se va a dar este mismo mecanismo, que esta lucha interna en las ciudades va a hacer que pronto uno de los términos de la antinomia, que es el Partido Conservador, va a llamar en su apoyo a aquel elemento heterogéneo, extraño, bárbaro de las campañas, que va a terminar sometiéndolos a ambos. Y es así, por ese mecanismo, que se terminan elevando los comandantes de campaña en gobernadores provinciales, en jefes, en caudillos y jefes de gobierno a nivel provincial, ¿no? Sin embargo, es acá donde todo el discurso de Sarmiento pega un nuevo giro, ¿no? Hasta acá va a describir esto como un mero mecanismo natural que opera de manera mecánica, ¿no? Y que se reproduce en todos lados, ¿no? Pero bueno, esto todavía no explica cómo uno de esos caudillos provinciales se termina convirtiendo en un jefe político a nivel nacional, como es Quiroga, ¿no? Cuando empieza, dice, los primeros ensayos de unificación nacional. Bueno, y es acá donde abandona el estilo descriptivo y adopta, empieza a primar la narración de los hechos, ¿no? Bueno, y es acá también donde se va a empezar a complicar todo, ¿no? Desde el momento en que ese proceso de reducción a la unidad se va a terminar revelando como paradójico, ¿no? Pues esa es la segunda parte de la obra, entonces, que él llama la guerra social, donde empieza propiamente la historia, digamos, ¿no? El punto de partida es la batalla del Tala. ¿Por qué? Porque ahí va a ser por primera vez que Quiroga se anima a salir de las fronteras de su provincia. Bueno, marcha sobre Tucumán a enfrentarse a la Madrid, que era el jefe de las fuerzas unitarias en el interior, ¿no? Y lo termina derrotando. Y esto para él expresa un fenómeno único, inédito en América Latina, que es que un caudillo provincial logre atravesar las fronteras de su provincia. ¿Por qué? Porque los caudillos son, por definición, especies de hábitos provincianos. Dentro de su medio son todopoderosos, pero cuando salen de allí
son como peces fuera del agua, pierden todo lo que le da sentido, sustento, toda realidad. Bueno, es eso lo que ocurre algo inconcebible para Sarmiento, que es lo que produce Facundo y lo que explica Facundo. Cómo un jefe, un caudillo provincial, sin embargo, logra construir, bueno, salir de su provincia y terminar constituyéndose como un elemento político, es decir, bueno, él forma una famosa alianza en el norte de provincias y termina siendo un principio, constituyendo un principio de unidad política, ¿no? Que es lo que por definición los caudillos no podrían nunca hacer, ¿no? Pero lo cierto es que este gaucho malo, digamos, puede realizar esta epopeya única de derribar a puñaladas las fronteras que dividen ambos mundos, el civilizado y el bárbaro, pero él nunca va a poder concretar su fusión, ¿no? Porque él sigue siendo un caudillo primitivo. Hay un par de escenas, ¿no?, que explican eso. Bueno, Excitric habla de la transfiguración de Facundo cuando entra a la ciudad. Bueno, finalmente lo va a derrotar a Quiroga y él viene y pide refugio en Buenos Aires, que lo acoja Rosas, ¿no? Y ahí se da una polémica entre Facundo y Rosas porque Facundo le insiste a Rosas en la necesidad de sancionar una constitución. Bueno, y él reconstruye esto, cómo dice esta transfiguración de Facundo, que se vuelve en la ciudad un hombre civilizado que quiere constitucionalizar, que en esto se va a enfrentar a Rosas, ¿no? Pues Citric interpreta que acá hay como una identificación por parte de Sarmiento con Quiroga, pero en realidad lo que está queriendo demostrar en esta escena es otra cosa, Sarmiento. Cómo en la medida que un caudillo es un ser inerte que refleja pasivamente su entorno, cuando se encuentra en un medio bárbaro, él se barbariza, pero cuando está en un medio civilizado, se civiliza, se convierte en uno con su medio, ¿no? Y es así, por eso para él no puede haber un caudillo bárbaro en un medio civilizado, porque los caudillos ahí reflejan ese entorno. Bueno, hay otra escena también donde ilustra bastante bien esto, respecto de por qué no puede haber en la ciudad un caudillo bárbaro. Es cuando una vez una partida policial va a su casa a querer arrestarlo a Facundo, ¿no? Y él instintivamente pone su mano sobre el facón y se va a ir a enfrentar. Seguramente en La Rioja él habría matado fácilmente a todos los policías que fuera necesario y habría escapado. Sin embargo, Sarmiento dice, no sé si habrá sido cierto esta anécdota, pero él lo que cuenta en Facundo es que él cuando pone su mano en el facón lo piensa 2 veces y la vuelve a sacar, ¿no? Dice, ¿por qué hace eso? ¿No? Porque se da cuenta que en la ciudad existe otra fuerza superior a la del caudillo, y que el caudillo, frente a la cual el caudillo tiene que sucumbir, que es la fuerza de la ley. Ahí no puede haber, el caudillo se termina, no hay lugar para esos hábitos bárbaros que podía haber en las provincias, ¿no? Bueno, esto es lo que él trata de mostrar, por qué él puede llegar a atropellar de forma excepcional, construir, crear eso nuevo, que es convertirse en una figura política, pero nunca va a poder llegar a constituirse verdaderamente como un agente político que logre concretar la fusión de esos mundos contradictorios que son civilización y barbarie. Y por eso él tiene que morir. Toda Facundo, la obra esta, tiene este tono de una tragedia shakespeariana, ¿no? Donde
él termina yendo resignadamente a la muerte, es la idea del fatum, ¿no? Él violentó una ley natural, una ley histórica, y por eso aquel que vio de esas leyes está destinado a morir de antemano, aún sin saber el porqué. Por eso él marcha resignadamente a la muerte. Esa famosa escena de Barranca Yaco, que va a ser muy analizada, discutida. Borges le dedica un poema que se llama Facundo Goencochea muere, donde sabe, digamos, presiente, sabe que va a morir y marcha resignadamente a encontrarse con su propia muerte, típico del héroe trágico, ¿no? Bueno, es acá donde termina la historia de Facundo y empieza la de Rosas, ¿no? Eso que él no hizo y no podría haber hecho nunca, en tanto que caudillo bárbaro, sin embargo, es lo que sí Rosas va a hacer. Dice: Rosa, falso corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Ese Rosa es la barbarie hecha sistema, que es algo para él algo paradójico, ¿no? Que él se convierte en el elemento de síntesis. Él lo va a llamar el legislador tártaro, el legislador de la civilización tártara, lo que es un oxímoron, una contradicción en los términos, porque justamente la civilización tártara de lo que se define justamente por la ausencia de toda legislación racional, ¿no? Bueno, lo cierto es que de este resultado solo se puede esperar la destrucción completa, ¿no? De ahí solo van a emerger las ruinas, ¿no? Dice: solo la historia de las conquistas de los mahometanos sobre Grecia presenta ejemplos de una barbarización, una destrucción tan rápida, ¿no? Dice, bueno, es acá, ¿no?, donde se produce esto que para él era inconcebible, ¿no? Que la barbarie se termina imponiendo a la civilización y logra elevarse hacia un rango histórico, constituirse en un principio político, ¿no? Surge acá verdaderamente eso que la civilización no alcanza a comprender, que para la cultura de la civilización constituiría un monstruo lingüístico, como esta idea de un legislador tártaro, ¿no? Aquello para lo cual la cultura de la civilización no tiene categorías que permitan definirlo, ¿no? Por eso él, cuando va a Europa, lleva debajo del brazo el Facundo, porque él dice que lo que él describe ahí, ese proceso, tiene lecciones para la civilización, que es algo que la civilización aún no ha conocido, pero que no es extraño a la civilización. Él tiene algo que mostrarle a los europeos que ellos nunca han visto ni pueden llegar a entender, pero que sin embargo es absolutamente pertinente y relevante para la propia civilización. De alguna forma él le va a poner un nombre a una figura inédita en Occidente, ¿no? Que es esa suerte de caballo de Troya que se introduce a la civilización y la termina destruyendo, ¿no? Bueno, y es acá donde dice, les voy a leer nuevamente una cita un poco larga, pero creo que es la cita culminante de esta obra, que dice: momento grande y sublime para los pueblos es siempre aquel en que una mano vigorosa se apodera de su destino. Las instituciones se afirman o ceden su lugar a otras nuevas, más fecundas en resultado, más conformes con las ideas que predominan. De aquel foco parten muchas veces los hilos que, entretejiéndose con el tiempo, llegan a cambiar la tela de que se compone la historia. Ahora, dice, no así cuando predomina una fuerza extraña a la civilización. Cuando Atila se apodera de Roma o Tamerlán recorre las llanuras asiáticas, los escombros quedan,
pero en vano irán entonces a removerlos la mano de la filosofía para buscar debajo de ellos el abono nutritivo de la sangre humana. En medio de esta destrucción efectuada por las pisadas de los caballos, nada se sustituye, nada se establece. Para él, cuando se produce esa gran colusión entre civilización y barbarie, que la barbarie termina convirtiéndose ella misma en un principio histórico y destruyendo a la civilización, ya no hay más nada que esperar de ahí. Y la obra, de hecho, estaba concluida ahí, ¿no? Bueno, la edición original en folletín que sale en el diario El Progreso terminaba ahí, ¿no? Esa tensión dramática del calvario de la civilización hasta su hecatombe final, las consecuencias inauditas que suponía esto, ¿no? Conforman la trama central de la obra, ¿no? Bueno, pero es cierto que Sarmiento no se podía conformar con este resultado y agrega una tercera sección donde explica cómo supuestamente la civilización súbitamente va a resurgir de sus cenizas, ¿no? Bueno, acá el argumento que da es un poco sofisticado, ¿no? Dice que, bueno, de alguna forma tras su triunfo la barbarie se volvería contradictoria consigo mismo, que si Rosa logró la unidad va a lograr algo aún más importante, que es la unión de todo el pueblo en su odio contra la tiranía, ¿no? Entonces ahí él va a imaginar como un gran frente antirrosista donde se van a unir todos, hasta los propios mazorqueros, dice, ¿no? Dice que en ellos se encuentra algunas virtudes. Los mazorqueros eran como el grupo de choque, ¿verdad? Rosas, ¿no? Bueno, acá resuenan un poco esa visión, los ecos de esa visión desarrollada por Alberdi y la generación del 37 en Montevideo. Pero lo cierto es que ya no se condice con la realidad. Sarmiento no ignora que 1845 no era 1840, ¿no? O 1838. Bueno, Valentín Alsina, en unas notas a la segunda edición, que va a ser en 18 como libro, que se va a dar en 1851, dice claramente que ahí había terminado la obra, ¿no? En esta segunda parte. Dice, usted se propone mostrar, le dice Alsina, la lucha activa entre la civilización y la barbarie, la lucha cuyos gérmenes venían de largos años atrás, que existían sordamente, la lucha entre las campañas y las ciudades, y en la que por una ley necesaria y casi por una especie de fatalismo, aquellas, las fuerzas bárbaras, triunfaron y debían triunfar. Bueno, entonces en esta segunda edición, de hecho Sarmiento elimina esa tercera parte, lo deja como había sido originalmente la versión en folletín, alegando que le faltaba el hilo conductor, dice. Y es cierto que no hay una relación lógica, natural, entre el relato del libro y lo que se propone demostrar en esa tercera parte, donde él se propone hacer su programa, su proyecto para terminar con Rosas, ¿no? El marco conceptual de base ya en esa tercera parte se pierde, ¿no? El argumento conduce, clara, como decía Valentín Alsina, al triunfo de la barbarie, ¿no? Porque la lucha, llegada a esta tercera parte, ya toda la obra pierde sentido, ¿no? Deja de ser una lucha entre campo y ciudad, entre orden y anarquía, como era aquí, para convertirse en una suerte de guerra de todos contra el tirano, ¿no? Así Rosas va a dejar de expresar entonces fuerzas sociales en elementos reales, inmanentes a la realidad, como él se propone mostrar y como lo exige además su lenguaje romántico, pero llegado a este punto también lo van a hacer sus oponentes, ¿no? La lucha parece perder todo sentido. La pregunta acá, y vamos a dejar esta primera parte acá, es
¿Por qué Sarmiento, cuando se propone agregar esta última parte, no logra reconstruir retrospectivamente su relato? ¿Mm? Y reunir bajo un mismo principio explicativo tanto el proceso que condujo al triunfo de Rosas al poder como supuestamente el de la lucha que terminaría derribándolo, ¿no? Bueno, la pregunta que se plantea acá, ¿no? ¿Era inevitable o no para Sarmiento el ascenso de Rosas al poder, como plantea Alsina? ¿Mm? ¿Era posible encontrar un principio o alguna fuerza social real capaz de oponerse a esta marcha de la civilización hacia su propia destrucción, en manos de la barbarie? Bueno, vamos a dejar acá y es eso lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿sí?